Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Solo para ti, Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios. Solo para ti, Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Solo para ti, Jesús, solo a ti cantamos, solamente a ti. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Recibe mi canto, Dios.
tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. En la cruz tú diste tu vida, pagaste mis pecados, solamente tú. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Cristo, recibe mi canto, Cristo, solo a ti cantamos, Jesús, recibe mi adoración. Buenos días, hermanos, un domingo más de continuar con nuestro estudio bíblico, lo que las escrituras dicen acerca de sí mismo, ¿no? Hoy que es 2 de agosto del 2020, vamos a dar inicio al 10º estudio, continuamos. Previo a iniciar nuestro estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios para orando y que Él sea quien dirija este estudio bíblico. Bien, Señor, te damos gracias y te doy gracias por permitirme compartir un domingo más tu palabra, por un día de vida. Señor, te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico y no el hombre, para que seamos bendecidos y poder entender tu palabra. Te pedimos perdón por todos los pecados de todos nosotros que estamos congregados de manera virtual. Te pedimos por aquellos que no se pueden congregar y de alguna manera en otro momento llegará este estudio bíblico, las predicaciones y todo lo que tenga y que alabe a tu nombre llegue a manos de los hermanos. Por otra parte, también te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento para poder entender tu palabra y poder aplicarla en nuestro diario vivir. También, Señor, te pedimos por la salud de aquellos hermanos que están en deterioro, que tú los ayudes, que tú los saques adelante, pero sobre todo te pedimos por la salud espiritual de todos los hermanos, de todos los que están escuchando el mensaje. Te pedimos que tú los ayudes, que tú los ilumines, nos ilumines a todos y nos suplas nuestras necesidades, pero sobre todo la espiritual, que es la que necesitamos. Te pedimos por la paz que tú nos ofreciste cuando tú estuviste en tierra. Tú dijiste, paz a vosotros, es la paz que queremos. Queremos como hermanos vivir en unidad y en paz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar el estudio bíblico. Está la cuestión de las tareas. Tareas, ya saben, es Juan 5:39, Romanos 10:17, Hebreos 4:12, Juan 20:31, Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí están las tareas. Espero y ustedes las estén haciendo. Todavía no hay tarea nueva, ¿no? Porque sé que algunos probablemente no la han hecho y es momento de hacerla, ¿no? Espero que la motivación principal sea agradar a Dios, el hacer las tareas. La semana pasada terminamos con el tema de Satanás torció la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con un título nuevo que dice: no debemos usar erróneamente la Biblia para apoyar nuestros deseos pecaminosos. La semana pasada, recuerdo, Satanás torció la palabra de Dios. Entonces no seamos como Satanás, ¿sí? Torciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el título? No debemos usar erróneamente la Biblia
para apoyar nuestros deseos pecaminosos. Satanás torció la palabra para apoyar sus deseos pecaminosos. No hay que hacer lo mismo, ¿no? Si no vamos a llegar siendo como él. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 3 y versículo 6. Dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si se acuerdan, este versículo, como en este estudio bíblico lo hemos tratado como 2 o 3 veces. El 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense, Satanás, con pleno conocimiento de las escrituras, las usó y las sigue usando de forma mañosa y de forma errónea para cumplir sus deseos pecaminosos y, en consecuencia, hacer tropezar a la gente. Ahora, de igual forma, ningún cristiano debe andar lucrando con la fe, ¿sí? Distorsionando el mensaje de su palabra. Es decir, usar la palabra de Dios para satisfacer sus propios deseos pecaminosos, como lo puede ser dinero, sexo, poder o hasta la fama, ¿sí? A veces que quieren predicar el evangelio, por decir así, por fama, para que vean quién soy yo, ¿sí? Que yo conozco de Dios. De eso no se trata, ¿sí? No se trata de ser famoso uno, ¿sí? Se trata de esparcir el evangelio, de hacer famoso a Dios, si así lo queremos ver. Por otra parte, podemos ver que la prosperidad, fíjense bien, la prosperidad no es sinónimo de santidad, ni que estamos bien ante los ojos de Dios. Repito, podemos ver que la prosperidad no es sinónimo de santidad, ni que estamos bien ante los ojos de Dios. Mucha gente se confunde y dice: es que Dios me está prosperando. Si yo estuviera mal, Dios no me estuviera prosperando. Entonces, ser próspero en la vida no es sinónimo de santidad. Eso es el falso evangelio de la prosperidad. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Pero cómo puedo tener cuidado? Leyendo las escrituras, escudriñando las escrituras. No hay otra. Voy a poner una reflexión del pastor Paul Washer, que dice así: la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas, y más que nada no es la de tener mejor vida ahora. La meta de Dios, si es que le perteneces como su hijo o como hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? La voy a volver a leer. La meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es la salud, no son las riquezas, y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora aquí en la tierra. La meta de Dios es, si es que le perteneces como su hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios, ¿sí? Que creamos en Él, que seamos santos. Ok, fíjense, si entregar tu vida a Cristo o servir a Dios fuera sinónimo de prosperidad y de paz humana como la conocemos, yo les pregunto, ¿saben ustedes cómo murieron los apóstoles? O sea, ellos murieron, por decir, en paz. ¿Sí? Por ejemplo, está en su pantalla, ¿no? Simón Pedro, Santiago, el mayor, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. O sea, ¿saben ustedes cómo murieron ellos? ¿Sí? Proclamando el evangelio. Y no tuvieron una muerte que todo el mundo deseamos, ¿no? ¿Qué dicen? A mí me gustaría morir acostado y ya no despertar, ¿no? O sea, eso es lo ideal, ¿no? Pero no digo que sea malo, pero a eso no nos trajo Dios, ¿verdad? Nos trajo a predicar el evangelio,
La paz de Jesús es diferente a la paz que el hombre conoce. Es muy diferente. Les voy a dejar de tarea, para los que gusten, que investiguen cómo murieron los apóstoles. Les va a traer mucha enseñanza. Bien, seguimos con el siguiente. Es el mismo título. El mismo título es: no debemos usar erróneamente la Biblia para apoyar nuestros deseos pecaminosos. Bien, muchas veces nosotros hacemos lo mismo o algo parecido a Satanás. Pero ¿cómo? No entiendo. Okay. ¿Cómo? Mira. Fíjense bien. Muchos consideran a Dios como un mago que está en los cielos para cumplir todos nuestros deseos o todos nuestros caprichos. Así lo miran, como si fuese un mago. Bien, fíjense bien, no debemos poner a prueba el poder de Dios. No. ¿Por qué? Fíjense bien, y me ha tocado estar con ese tipo de personas. Muchos le piden a Dios que se manifieste o que haga algo especial para demostrar su existencia, para demostrar: si tú me amas, haz esto, Dios. Si tú existes, haz esto. Si tú eres tan poderoso, haz esto. ¿Sí? O piden señales para creer en Él. Eso no está bien, no es correcto, no es bíblico. Para los tiempos que estamos viendo, fíjese bien, Él quiere que creamos por fe, no por vista, no por señales y no por milagros, sino por fe. No debemos tentar a Dios. ¿Sí? El pedir señales, milagros, manifestaciones especiales, esotéricas o algo así sobrenatural, ¿sí? Es tentar a Dios, ¿sí? Entonces no lo hagamos. Entonces no debemos tentar a Dios ni tratar de manipularlo a nuestros deseos perversos, a nuestros deseos pecaminosos, a nuestros intereses, ¿sí? No hagamos eso con Dios. Aquellos que piden señales tiene una sencilla razón, ¿sí? Aquellos que piden señales es por su falta de fe o por su ignorancia a las Escrituras. Ignorancia por no escudriñar su palabra. Recuerde que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. No creemos mediante milagros o señales, sino por fe. Vamos a creer en Jesús por fe. No vamos a creer porque hace milagros, no es porque hace señales o hace cosas sobrenaturales. Creemos en Dios por fe. Vamos a continuar con el siguiente punto de lo mismo. El título es: no debemos usar erróneamente la Biblia para apoyar nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué dice en Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31? Aquí habla sobre el rico y Lázaro. Bien, le damos lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros veían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pasar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés, ojo, fíjense bien, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero, fíjense bien, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y sucedió. ¿Sí? ¿Qué entendemos con todo esto que acabamos de leer? Fíjense, los fariseos consideraban la prosperidad como una prueba de la rectitud o de rectitud. La cantidad de dinero que tengamos no es lo importante, sino la forma en cómo la usemos. Si con ella bendecimos o no bendecimos. En estos versículos que acabamos de leer, fíjense, algo bien interesante. Cuando Jesús les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo: el que no cree a través de lo que está escrito en la Biblia, no creerá aunque alguien resucite para amonestarle. Sí, está bien claro. De hecho, irónicamente, cuando Jesús estaba diciendo esto, él iba camino a Jerusalén, ¿sí? Camino hacia su muerte, ¿sí? ¿Para qué? Para posteriormente, al tercer día, resucitar. Pregunto yo con esto: después de que Jesús murió, resucitó al tercer día, pregunto, ¿todos ya le creyeron? ¿Todos ya se convirtieron? No, ¿verdad? Entonces, así como en aquellos tiempos existen personas en la actualidad que no creen, que todavía no creen en la resurrección es más, ni que existe a veces algunos, ni que resucitó. Otros, digamos, sí creen que Jesús, sí, es Dios, que resucitó de entre los muertos, pero no le dan la debida importancia. Y es una importancia de gravedad, ¿no? ¿Por qué digo que no le dan importancia? Si le diesen importancia, si tú le das importancia a que Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? A que puedes ser salvo, ¿sí? Mediante la fe. Si fuese cierto eso, entonces tú y yo y todos le obedeceríamos, ¿sí? Hay que obedecer para realmente creer que Él resucitó. Bien, entonces hay que darle importancia a ese evento, a ese gran milagro. Ok, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Hay personas que creen que resucitó, pero no le dan importancia, porque si le dieran importancia, lo obedecerían, entregarían su vida a Cristo, se bautizarían, leerían la Biblia, ¿sí? Escudriñarían, profundizarían en la Biblia para entenderla, para obedecerla como es debido, como es correcto. Con base a todo esto este pequeño, corto tiempo que hemos leído la Biblia, tengo una serie de preguntas para todos ustedes. Yo les pregunto: ¿crees que Dios es el creador de todo lo que existe? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús vino a la tierra? ¿Crees que murió derramando su sangre por tus pecados? ¿Crees en Dios y le crees? ¿Sí? ¿Estás convencido y convertido? ¿Crees en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia? 8.
¿Ya te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Dios? ¿Eres una nueva criatura? 10. ¿Ya te congregas? Actualmente, esa congregación es de manera virtual, ¿sí? ¿Te congregas virtualmente? Es la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Ya tienes un ministerio en la iglesia? En este tiempo de coronavirus, ¿de qué manera realizas tu función en la iglesia? ¿O cómo apoyas a la iglesia a la que tú te congregas? Pregunta número 13, súper importante y emergente. ¿Esparces el evangelio? Sí, ¿de qué manera lo haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esparcir el evangelio? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Es una pregunta muy trivial, pero que debe de ponernos a reflexionar. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí? Si yo amo a mi prójimo, no lo puedo odiar, no puedo tener un resentimiento, un rencor contra él. Y si lo tengo, tengo que pedirle a Dios que me ayude a erradicar esto que tengo en el corazón. 15. ¿Cuántas horas al día le dedicas a la lectura de la Biblia? ¿Cuántas horas? Ahora, ¿escudriñas las escrituras? No solo las lees, las escudriñas. ¿Estás tan preocupado por la salvación de tus hijos que les enseñas a diario la palabra de Dios? ¿O acaso estás esperando que abran la iglesia para que allá en la iglesia ellos se encarguen? Eso es trabajo de la iglesia. No, es trabajo de nosotros como padres en nuestros hogares, hablar la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sí? La iglesia simplemente es apoyo, es un complemento a todo lo que nosotros estamos enseñando en casa. Y por último, pregunto, ¿vives en santidad? Y todas estas preguntas se desprenden de no podemos usar erróneamente la Biblia para apoyar nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Si nosotros usamos correctamente la Biblia, vamos a amar a nuestro prójimo. Si la usamos erróneamente, no vamos a amar a nuestro prójimo. Si nosotros usamos correctamente la Biblia, la vamos a leer, la vamos a escudriñar. Si no la usamos correctamente, entonces no lo vamos a hacer, ni tampoco vamos a vivir en santidad. Fíjense la siguiente frase. Creer en Dios, arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados debe ser nuestro diario vivir. Como dicen, 24/7. Creer en Dios, arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados debe ser nuestro diario vivir, 24/7. Ahora, voy a repetir algo que había dicho y ahora lo voy a poner aquí. Ningún cristiano debe andar lucrando con la fe, es decir, usar la palabra de Dios para satisfacer sus deseos pecaminosos, como dinero, sexo, fama o poder. Por otra parte, dice ahí en su lámina, podemos ver que la prosperidad no es sinónimo de santidad. No porque Dios me prospera significa que yo estoy bien ante sus ojos. No es sinónimo de santidad. Ni es sinónimo de que estamos bien ante los ojos de Dios o que le agradamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos continuando con el mismo tema, ¿no? Pero lo vamos a encontrar ahora en 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 16 al 18, que es: los malos frecuentemente tuercen su palabra, ¿sí? Fíjense bien, los malos frecuentemente tuercen su palabra. No hay que ser uno de ellos. No hay que ser los malos que habla este estudio bíblico. Dice así en 2 de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ojo,
Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si ellos internamente es su propia bendición, pero es para, aquí en las escrituras Dios nos dice que son para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿sí? Y si no lo sabían, lo estamos sabiendo en este momento, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan en de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Repito, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bien, para entender esto, un indocto es una persona inculta. Un inconstante es aquella que carece de una voluntad firme. Y un inicuo es aquella persona malvada, ¿no? Aquella persona injusta, que no tiene equidad. De esto que acabamos de leer, que aprendemos, vemos que las cartas de Pablo estaban a la altura de las otras escrituras, ¿sí? Del Antiguo Testamento, cosa que fue ratificada cuando se compilaron todos esos libros, es decir, cuando se juntaron, ¿no? Todos los libros para formar lo que hoy conocemos como la Biblia. También, por otra parte, vemos cómo la Biblia es completamente clara y nos dice cómo en aquel tiempo, como hoy, como actualmente, los falsos maestros torcían y siguen torciendo las escrituras. Lo siguen haciendo. Fíjense bien, para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador, necesitamos leer y escudriñar la Biblia y estar en constante oración. Vamos con el siguiente, vamos a continuar con lo mismo, pero con otra forma. Fíjense bien. Actualmente sigue sucediendo lo mismo, ¿sí? Que los malos frecuentemente tuercen su palabra. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué las personas tuercen la palabra de Dios? ¿Por qué? Existen varias razones. He aquí algunas. Porque no escudriñan las escrituras como es debido. Si no las escudriñan, entonces no pueden entender claramente lo que de ellas se desprende. Sucede eso porque buscan beneficios propios y no los beneficios de Dios. O sea, ellos buscan fama, dinero, poder, sexo, buscan otras cosas muy diferentes. Por eso las tuercen. ¿Por qué sucede esto? Porque les gusta justificar sus pecados, ¿sí? Interpretarlas de tal manera que no estoy mal, yo estoy bien. Y lo hacen de una manera errónea. La única forma de justificar nuestros pecados es mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre. ¿Sí? Es la única manera. Aquí Pedro nos dice que para evitar todo esto debemos crecer en la gracia y, ojo, en el conocimiento de Jesucristo. En eso. Entonces, no debemos ser creyentes perezosos en el estudio de la palabra de Dios. En la Biblia, fíjense bien, no hay atajos, no hay caminos fáciles para aprender las escrituras, no hay resumen, ¿sí? Tenemos que estudiar en su totalidad la palabra de Dios y no limitarnos a leerla superficialmente, escogiendo uno que otro versículo del total de la Biblia. Fíjense bien, aquí pongo yo como ojo, ¿no?
Acuérdense, los malos frecuentemente tuercen la palabra de Dios, ¿sí? Si usted tiene un conocimiento completo y exhaustivo, ¿sí?, de la Biblia y lo aplica a su vida, será un cristiano firme y constante, que no se va a dejar arrastrar por ninguna tendencia que surja, ¿sí? Porque estamos propensos a que tal vez, ahorita hay muchas, y en un futuro va a haber otras distintas, ¿no?, que son llamados vientos de doctrina. Pero si tú, si yo, si todos tenemos un conocimiento, como dice ahí, completo y exhausto de la Biblia, y lo estamos aplicando en nuestro diario vivir, seremos unos cristianos firmes y constantes. Entonces, cuando más conozcamos a Cristo, seremos menos propensos al engaño. Seremos menos propensos al engaño de los falsos maestros, a la falsa enseñanza, ¿sí?, a la falsa doctrina. Repito, seremos menos propensos a la falsa enseñanza, fíjense, atractiva de los ignorantes de la palabra de Dios. Si tú eres un ignorante de la palabra de Dios, ¿sí?, te van a presentar una doctrina que no va a ser correcta, algo que le llamamos que no es sana doctrina. Y por tu ignorancia, ¿sí?, vas a caer redondito, pensando que estás en la verdad. Fíjate bien, el verdadero conocimiento no consiste, fíjate bien, no consiste en alguna información esotérica, es decir, en algo oculto, algo reservado para unos pocos. No consiste en una forma o en una fórmula mágica. No consiste en un rito o en un ritual, tampoco. Tampoco se trata de alguna orden o algún orden secreto. No se trata de alguna contraseña difícil de obtener, como algunos gnósticos afirman. Fíjate bien, el verdadero conocimiento, ¿sí?, es conocer a Jesús, ¿sí?, al Señor Jesucristo, tal cual fue revelado en la palabra de Dios, tal cual está en las Escrituras. Eso es el verdadero conocimiento. Espero que haya quedado claro esa parte. Vamos bien. Entonces continuamos, estamos viendo, fíjate bien, los malos frecuentemente tuercen su palabra. Ahora vamos a ver, los malos adulteran su palabra. Esto lo encontramos en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 17. Dice así, aquí tengo 3 versiones, ¿no? La Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Y la pongo en 3 versiones diferentes para que quede bien claro. Está bien interesante. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate que como cuando nosotros estamos esparciendo el Evangelio, estamos como de parte de Dios y estamos delante de Dios hablando de Cristo. NBI, a diferencia de muchos, nosotros no sabemos de los, no, nos dice, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Cuando nosotros hablamos, esparcimos el Evangelio, estamos siendo enviados, ¿sí?, por Dios. Dios habla hoy. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Entonces, ¿qué dice? Fíjense primero, medran falsificando la palabra de Dios, trafican con la palabra de Dios,
negociando con el mensaje de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Ok, así como en los días de Pablo, actualmente también existen predicadores que les vamos a llamar revendedores ambulantes de la palabra de Dios. Eso es lo que son, ese tipo de predicadores. Entonces, ellos, los revendedores ambulantes de la palabra de Dios, son aquellos que predican sin entender el mensaje de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios, porque no escudriñan la Biblia. O igual de grave, o no les importa lo que les pueda suceder al auditorio, a los incrédulos o a los crédulos de esa doctrina. No les importa su destino final. O sea, no les importa lo que les vaya a suceder. Fíjense, a ellos no les interesa expandir el reino de Dios, ni esparcir la verdad de Dios. A ellos lo único que les importa es el dinero, la fama, ¿sí? El poder y el sexo. Es lo único que les interesa. Ojo, tengan mucho cuidado con eso. El título: los malos adulteran su palabra. Continuando con el mismo punto. Pero ahora en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice así: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué entendemos por esto? Que tenemos que tener cuidado de no distorsionar el mensaje de Dios, ¿sí? No debemos distorsionarlo o adulterarlo, ¿sí? Para tratar de agradar a quien nos está escuchando, para tratar de agradar al auditorio, ¿sí? Para agradarlo a él y de alguna manera obtener un beneficio de ellos, ¿sí? ¿Qué beneficios? Poder, dinero, sexo, fama u diversos, ¿sí? La palabra de Dios no debe de ser empleada con engaños, ¿sí? No usemos la palabra de Dios con engaños. Cualquier persona que hable de Jesús, es decir, de la palabra de Dios, debe recordar que estamos hablando de parte de Dios y que estamos hablando en la presencia de Dios. Recuerden que Dios es omnipresente y Dios nos mandó a evangelizar. Quiero traer dos frases con este aprendizaje. La primera del pastor Paul Washer. Fíjense bien, la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es ni siquiera tu salud, no son las riquezas. Fíjense bien, la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas. Y más que nada, no es la de tener tu mejor vida ahora, ¿verdad? La meta de Dios, si es que le perteneces como hijo, es la de hacerte santo conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta de Dios, hacernos santo conforme a la imagen de Cristo. Este lo habíamos leído, pero viene a remarcar todo lo que hemos visto, ¿no? El siguiente punto, la siguiente frase, reflexión del pastor Juan Manuel Vaz, dice así: un creyente que no estudia la palabra de Dios puede estar ofendiendo al Dios de la palabra al creer y proclamar herejías por desconocimiento. Dice, escudriña las escrituras. Bueno, pues más claro ni el agua. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto. Terminamos con los malos adulteran su palabra.
Ahorita vamos a ver, no debemos distorsionar el mensaje de la Biblia. Esto lo encontramos en Apocalipsis, en capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense bien, esta advertencia es para quienes intencionalmente distorsionan el mensaje de la Biblia. Intencionalmente distorsionan su palabra, por lo que debemos usar la Biblia con cuidado y con respeto, de modo que no tergiversemos o distorsionemos su mensaje. Procuremos que ni siquiera sin intención lo hagamos, ¿sí? ¿Y cómo podemos evitarlo? Escudriñando las Escrituras. Sencillo. Pidiéndole a Dios en oración que nos dé sabiduría, capacidad, entendimiento, memoria, que las siembre en nuestro corazón. Fíjense bien, hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de agregar o quitar palabras a la Biblia? Dice ahí, si agregas palabras a la Biblia, Dios agregará plagas a tu vida. Si quitas palabras a la Biblia, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. Si tú agregas, Él te agrega. Si tú quitas, Él te quita. Sencillito. Recuerda que Dios es un Dios de justicia y da a cada uno le pagará según su justicia, porque su justicia es santa. Hay que temerle a Dios. Continuando con lo mismo, no debemos distorsionar el mensaje de la Biblia. Proverbios 30, del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Ojo, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces Dios nos advierte que si alguno de nosotros agrega algo a sus palabras, nos va a reprender y nos va a exhibir como unos grandes mentirosos. Continuando con lo mismo, pero ahora en Deuteronomio 4:2 dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jesús. Fíjense, ojo, esto lo iba a decir, pero lo voy a poner en una lámina para que sea bien claro y bien entendible. Y porque es muy importante, como todo lo que se ha dicho, ¿no? La palabra de Dios es y está completa. No ocupa agregarse o sacarse algo más de ahí de la palabra de Dios, ¿sí? No ocupamos complementar la Biblia con algo más, ¿sí? Ni con profecías de que hay que un libro que viene con profecías. No ocupamos nada de eso. Agregar algo a su palabra, fíjense bien, es inventar algo que no salió de la mente de Jehová. Si agregamos, ¿sí? Si a un lado de nuestra Biblia ponemos algo más para creer en Él, estamos agregando algo que no salió de la mente de Dios. Fíjate, quitar algo a su palabra es restringir, es limitar a Dios, es dejar incompleto el mensaje de su palabra, el mensaje de Jehová que está en las Escrituras.
Alterar entonces la palabra de Dios es asumir autoridad sobre Dios. ¿Sí? Repito, alterar la palabra de Dios es asumir, ¿sí?, autoridad sobre Dios. Es que yo estoy sobre Él. Es darte a entender que tú estás sobre el creador del universo. Y no es solo querer ser Dios, sino pretender querer ser superior a Él. Es más, cuando tú alteras, añades, quitas, te estás pretendiendo ser superior a Él. Y esto es algo grave, algo gravísimo, ¿sí? No resulta ser no sana doctrina. Y por ello las consecuencias, por ello la justicia de Dios. A manera de que quede bien claro, como ejemplo, imagínese que usted es un padre o una madre y que su hijo, o sea, usted impone, ¿sí?, en su hogar un reglamento. Hay reglas, en los hogares creo yo hay reglas, ¿no? Todas varían, ¿no? Pero vamos a suponer en las reglas que tienes en tu hogar. Imagínate que tu hijo pretenda cambiar esas reglas, las cuales tú impusiste, ya le dijiste lo que es correcto y lo que no es correcto, por lo que va a haber un castigo y por lo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué harías si tu hijo quiere cambiar esas reglas? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante esa situación? Te pregunto, ¿habría consecuencias? ¿Habría consecuencias sobre tu hijo que pretende o que está cambiando las reglas? Claro que hay consecuencias. Pues de igual manera hay consecuencias si agregamos o quitamos algo de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es justicia. La palabra de Dios debe permanecer inalterable, ¿sí?, sin cambios, como está hasta el día de hoy. Ojo, no debemos distorsionar el mensaje de la Biblia. Continuamos con lo mismo. Pero ahora en Deuteronomio 12:32 dice así: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Ojo, fíjate bien. Es más, lo voy a volver a leer. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Fíjense bien, la palabra de Dios es luz, está viva, es vida, es única, es eficaz, es justa, es sabia, es preciosa, es firme, es fiel, es perfecta, es pura 7 veces, es limpia, verdadera, es inspirada, es sagrada. Sí, fíjate bien, con todo esto, fíjate bien, el simple hecho de decir la palabra de Dios es suficiente para respetarla, para adorarla, ¿sí?, para obedecerla y para amarla. Dios no ocupa que le agreguemos o que le quitemos a su palabra. De hecho, lo condena. A Dios no se le olvidó algo para que en este tiempo salga a la luz nuevos libros que se tengan que agregar a la Biblia o que se tengan que usar como complementarios, ¿sí? Entonces, no se le olvidó nada, ¿ok? No se le olvidó, repito, nada de que se le tengan que agregar nuevos libros a la Biblia, o que escudriñando, leyendo la Biblia demasiado y profundizando en ella, he descubierto que le sobra este libro. O menos grave según ellos, este versículo o esta palabra no está mal. O sea, está mal. No, claro que no. No, Dios es perfecto. Acabamos de decir que la palabra de Dios es luz, está viva, es vida, es única, es eficaz, justa, sabia, preciosa, firme, fiel, perfecta, pura por 7 veces, limpia, verdadera, inspirada, sagrada, y el obedecerla salva. Sí, si estuviese equivocada la palabra de Dios, no pudiera ser salvo. No hay otro libro que se le pueda comparar. Es el libro de los libros.
Recuerda que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Él. Vamos con el tiempo. Creo que vamos a continuar poquito. No, lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo hasta aquí el estudio bíblico, hermanos. Para la próxima semana vamos a continuar con, les voy a adelantar un poquito, en una lámina. Vamos a continuar con esto, que la ignorancia de la palabra es fuente del error. Por si alguno quiere estudiarlo, para irse adelantando, no hay ningún problema, al contrario, vamos a ser más ampliamente bendecidos. Entonces, gracias por estar presentes en vivo, y a los que no, en un futuro lo vean, gracias. Somos bendecidos en cualquier manera, y de cualquier manera estudiemos, abramos nuestras Biblias, estudiemos la palabra de Dios, escudriñemos. De eso se trata. El estudio bíblico es con la intención de que ustedes generarles un hábito, ¿sí? Impulsarlos a que abran las escrituras, que las lean, a que las escudriñen y entiendan quién es Dios, qué quiere Dios para nuestra vida. Es la manera de cómo podemos ser salvos. Ok, gracias, hermanos. Entonces me despido con una oración. Señor, te doy gracias. Te damos gracias por este estudio bíblico que tú nos das a nuestra vida. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a entenderlo, comprenderlo, para poder ponerlo por obra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y que nos des capacidad y entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, nos vemos, hermanos, la próxima semana, si Dios gusta.